para que cantemos y alabemos al Señor. Empecemos con esta canción que se llama Venid glorificad a Dios. La cantamos esta mañana, espero que puedas cantarla con nosotros. Venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En Él Dios ya nos reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Oremos. Hoy, Señor, venimos a adorarte, a glorificarte. Te damos gracias por el privilegio, Señor, de poder venir delante de ti sin intercesores más que Cristo. Gracias, Señor, por el privilegio y por la oportunidad de poder cantar y alabar tu nombre, a tus atributos, a tu gran poder. Te pedimos que en esta tarde tú puedas, Señor, hablar a nuestros corazones a través de estas canciones, Señor, que son inspiradas en tu palabra. Continuamos en adoración. Amén. Ahora quisiera que cantáramos todos juntos Contempla a Dios. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar?
Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Quien sufrió los clavos en dolor, quien llevó el mal del pecador, Jesucristo humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Contempla a Dios, que en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Ahora, hermano, quiero invitarle a que se siente. Vamos a cantar la última canción. Oh, gran Dios. Sí. Nombre sobre todo. Alfa, Omega, el que era, es y quien vendrá, quien vive y reina
y el cielo adora sin cesar. Tu nombre y gloria es la canción que rodea el trono hoy. Se escucha, Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre, sobre todo es, sobre todo es. Sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar, y al mirarte cae todo ser ante tu gran majestad, y cantan: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre, sobre todo es, sobre todo es. Con tu sangre has comprado gente de toda lengua y nación. Toda rodilla a ti se doblará, y toda lengua te confesará, Señor. Y has vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinarás por siempre. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre, sobre todo es, sobre todo es, nombre sobre todo es. Bueno, hermanos, tenemos el tiempo de las ofrendas, así que los hermanos encargados, si por favor pueden, yo voy a cantar un solo. No, es broma. No sé si tienen alguna canción preparada más. No, ahí se acabó. Bueno, me van a tener que ver la cara mientras recogen las ofrendas los hermanos, así que alguna introducción podemos hacer. Déjenme. Ok. Bueno, mientras nuestros hermanos entonces recogen la ofrenda, ya la pueden recoger, sí. Bueno, estamos nosotros, ustedes saben,
estudiando el Evangelio de Lucas. Hoy estábamos escuchando a algunos hermanos conversando también acerca de las noticias. Hasta donde yo sé, no han confirmado nada diferente a lo que habían dicho anteriormente. Creo que hay restricción vehicular aquí en Guayaquil desde las 8 de la noche hacia adelante. Así que por eso recuerden los cambios que anunciamos en esta mañana, especialmente para el día miércoles, que tendremos el estudio bíblico a las 6 de la tarde. ¿Cuántos de ustedes pueden venir a las 6 o cuántos no pueden venir a las 6 de la tarde? Porque entiendo que quizá algunos trabajen, pero ¿cuántos no podrían venir a las 6 de la tarde? Ok, Emilio es el único en la iglesia que no puede, y Luis y Harmon. Ok, bueno, no son muchos y la mayoría, el resto no levantó la mano, entonces vale la pena intentarlo a esa hora. Y los hermanos que están en las clases de bautizos, a las 5:20 tienen su clase en la oficina pastoral, 5:20 de la tarde. Entonces, para que recuerden eso, el viernes queda cancelado, los discipulados de los viernes, y esperemos que no endurezcan más las restricciones, ¿no? Algunos doctores, parece un grupo de doctores estaba intentando hacer la petición de que se endurezcan las restricciones, alguna especie de nueva cuarentena más restrictiva todavía. Ojalá que por la gracia de Dios las autoridades de nuestro país no escuchen a estos doctores que no saben lo que dicen ni lo que hacen cuando piden cosas como esas. Entonces, hace unos días estaba escuchando un video nuevo de Estados Unidos. Un senador estaba interrogando, no sé si ustedes han escuchado este nombre, Fauci. Este es el principal ahorita epidemiólogo o infectólogo en Norteamérica. Aun cuando estaba Donald Trump, él era el principal. Ahora que está Biden, sigue siendo el principal epidemiólogo. Así que básicamente Estados Unidos sigue las directrices que este epidemiólogo, como cada país determina para cada país en cuanto al virus y las restricciones. Y un senador de Norteamérica, que es conservador, le estaba interrogando. Y la pregunta que le hizo al doctor Fauci, que es quien determina lo que se debe hacer para erradicar el virus, le preguntó: ¿cuándo vamos a retomar nuestras libertades como americanos? ¿Cuándo vamos a retomar nuestras libertades? ¿Cuándo podremos dejar de usar mascarillas? ¿Cuándo la gente podrá ir con libertad a las iglesias? ¿Cuándo podremos visitar los funerales y los hospitales y reunirnos cuantos queramos en casa o visitarnos? ¿Cuándo vamos a recuperar nuestras libertades? Bueno, asumimos que un doctor, el principal en la nación, que conoce de ciencia, podría dar números, ¿no? Y decir, bueno, quizá cuando el 20% o el 10% de la población solamente quede de no haber sido infectada o solamente quede en riesgo, o no sé, lanzar algún porcentaje. Y este video y esta interrogación duró alrededor de 6 minutos, entre 6 a 10 minutos. 6 a 10 minutos. La pregunta es: ¿cuáles son los números para que podamos volver a la normalidad? Dime los números. Queremos saber cuándo es suficiente para poder volver a la normalidad. El doctor Fauci no respondió esa pregunta. Otro tuvo que intervenir, interrumpiendo esa corte. Y dijo: bueno, yo te voy a decir cuándo es suficiente, y lanzó el número del 90%. No recuerdo si dijo cuando el 90% ya esté vacunado, o cuando el 90% ya se haya infectado o algo así. El 90%, ahí podremos volver a la normalidad. Este senador le respondió a este otro hombre: bueno, gracias, pero usted no es un doctor. Y Estados Unidos quiere escuchar de un doctor. ¿Qué es lo que el doctor quiere decir? ¿Cuál es el número, las estadísticas, el porcentaje cuando podemos volver a la normalidad? ¿Cuándo? Y el senador entonces le hace la pregunta: ¿es el 90%? Cuando el 90% esté vacunado, ¿podremos volver a la normalidad? ¿O saben qué respondió el doctor Fauci? Nada. No respondió a la pregunta.
Eso ilustra que si ustedes pensaban que esto está cerca de terminarse por las vacunas, olvídense de eso. Olvídense de eso. Estas restricciones no van a terminar con la vacuna. Esto va a seguir y va a seguir. Porque no se trata del virus, se trata de otra cosa. Y nosotros vamos entendiendo por qué cada vez más. No sé si le podemos bajar un poquito el volumen, creo que está un poco fuerte. Bueno, ustedes me avisan, hermanos, si no me escuchan o se escucha muy fuerte, por favor háganme alguna señal para decirle a Stalin que solucione. Bueno, pueden abrir sus Biblias, hermanos, en Lucas 2. Estamos estudiando el libro de Lucas. Y el domingo pasado descubrimos cómo este pasaje, todos estos versículos, hicimos un gran repaso, una gran introducción, los versículos del 1 al 7, llegando a los versículos 8 y 9. Esto hicimos el domingo pasado y vimos cómo este capítulo 2 encaja maravillosamente en sus distintas partes con el tema central, que es en un sentido la misión de sus discípulos, que como vimos debe ser muy diferente a la de los fariseos, que ellos servían a Dios con hipocresía. Jesús les dice, ustedes no deben servir con hipocresía, pero también una misión que debían llevarla a cabo en medio de la hostilidad de los fariseos. Así que Jesús instruye a los discípulos a cuidar su corazón de la hipocresía de los fariseos. Este era un peligro con el que ellos debían luchar interno del corazón, pero también ellos tenían el peligro externo de la persecución de los fariseos, por lo menos en el contexto de los judíos, de los discípulos en el primer siglo. Y es tan valioso para nosotros porque enfrentamos los mismos enemigos el día de hoy como discípulos del Señor. Internamente tenemos el problema de nuestro pecado, que erróneamente puede ser que nos veamos tentados a solucionarlo con hipocresía. Y también luchamos con el enemigo externo de la persecución por causa de Cristo. Y Jesús lidia con ambos problemas en este pasaje. ¿Qué descubrimos en los versículos 1 al 7, entonces, en los versículos 1 al 3, primero, que este es el primer bloque, Jesús ordena evitar la hipocresía. Él ordena evitar la hipocresía. Ahora, como antídoto contra la hipocresía, Jesús enseña que debemos temer a Dios y no a los hombres. Estos son los versículos 4 al 7. Entonces, versículos 1 al 3, eviten la hipocresía. Los versículos 4 al 7, teman a Dios para no temer a los hombres. ¿Qué tiene que ver esto con hipocresía? ¿Se acuerdan? Hemos dicho que la causa de la hipocresía es el temor al hombre. Cuando uno teme al hombre se ve tentado a actuar con hipocresía. Entonces Jesús quiere ofrecer el antídoto para lo que Él ha dado el mandato simplemente en los primeros 3 versículos. Eviten la hipocresía. Muy bien, Jesús, pero ¿cómo evitamos la hipocresía? Bueno, les voy a decir, noten esto, la hipocresía tiene como centro, causa, el temor al hombre. ¿Cómo vencemos entonces el temor al hombre? Para vencer la hipocresía, bueno, lo vencemos, los versículos 4 al 7, temiendo a Dios. Temiendo a Dios. En primer lugar, en los versículos 4 y 5, temiendo algo más grande que los hombres, que es la ira de Dios. Y en los versículos 6 al 7, sabiendo que Dios nos cuida ante los hombres, Entonces, temer algo más grande que los hombres, que es Dios y su ira, y saber que Dios nos cuida ante la persecución de los hombres. Esto es los versículos 6 al 7, el cuidado providencial de Dios. Y esto debe ser suficiente para solucionar el problema del temor al hombre, el problema de la hipocresía. Si podemos poner una especie de ilustración, el día de hoy que está en boga ponerse embarazada y dar a los hijos, en nuestra iglesia sobre todo, podemos pensar que una mujer embarazada que tiene a su bebé es como el temor al hombre. Y los dolores de parto y las contracciones allí en la sala de parto, todo esto es como el temor al hombre. Y cuando da a luz el bebé, ese es el fruto, el bebé, de todo el dolor. Y el fruto así también entonces del temor al hombre es la hipocresía. La hipocresía. Así que Jesús
Jesús, viendo que el problema de fondo es el problema de fondo de la hipocresía es el temor al hombre, nos dice cómo vencer el temor al hombre, en los versículos del 4 al 7, esto ya lo hemos estudiado. Y esto no se resuelve, hemos visto, con terapias psicológicas, ni citas al pediatra. Hay a veces cristianos que van al psicólogo, no entiendo por qué. Pero de dos maneras, como ya vimos, temiendo algo más grande que el hombre y recordando que Dios nos guarda de la persecución del hombre. Si ustedes creen esto y practican esto, los psicólogos se van a quedar sin trabajo. Si toda la sociedad creyese y hiciese esto. Hemos visto entonces, versículos 1 al 3, en términos positivos, ¿qué dice Jesús? Sean sinceros. Sean sinceros. Versículos 1 al 3, versículos 4 al 7. ¿Qué pasa cuando dejamos de temer al hombre y tememos a Dios? ¿Qué va a pasar? Nos volvemos intrépidos. Vamos a actuar como debemos actuar delante de los hombres sin temor, porque no tenemos temor del hombre, no tendremos hipocresía, diremos lo que tenemos que decir con amor, pero diremos lo que tenemos que decir, confesaremos la verdad siempre. Entonces sean sinceros, sean intrépidos, y eso nos lleva a los versículos 8 y 9. Esta tercera sección, aquí Jesús nos enseña el tercer principio: sean leales. Sean leales. Dice el versículo 8, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Para entender mejor entonces lo que Jesús dice aquí, vamos a dividir este sermón en 3 puntos. En primer lugar, vamos a ver la importancia de confesar a Cristo. Este es el tema esencial, homologueo, confesar a Cristo. La importancia de confesar a Cristo. En segundo lugar, el significado de confesar a Cristo. Y en tercer lugar, la recompensa de confesar a Cristo. Solamente estos 2 versículos 8 y 9. ¿Cuál es la importancia de confesar a Cristo? De todo este pasaje aprendemos que el temor a Dios es, como decir, el preludio para poder confesar a Cristo. Confesar a Cristo es el resultado natural de los versículos anteriores, de temer a Dios y no al hombre. Solamente si somos fieles a los versículos 4 al 7, entonces podremos confesar a Cristo, como dicen los versículos 8 y 9. Básicamente no podemos confesar a Cristo si no tenemos temor de Dios. Porque si no tenemos temor de Dios, vamos a tener temor del hombre, y por temor al hombre no vamos a confesar a Cristo. Nuestra misión se va a ver obstaculizada, paralizada por el temor, por el miedo. Vemos aquí entonces el tremendo valor práctico de lo que es el temor de Dios, de lo que habla el pasaje anterior. Y es cuando nosotros consideramos esta dimensión práctica de temer a Dios que aprendemos más a apreciar su valor. Podemos decir, si yo sé como cristiano que debo temer a Dios porque la Biblia me ordena, y eso debería ser suficiente, pero cuando vemos su valor práctico en nuestra vida cristiana, incluso apreciamos más este mandamiento. Y aquí Jesús nos muestra su valor práctico, y es que sin este temor no seremos capaces de funcionar como discípulos fieles de Cristo. En un sentido, nuestro cristianismo depende de si tememos o no tememos a Dios. Ahora, déjenme mostrarles otro ángulo de esto que estoy diciendo, de este pasaje, acerca de su importancia. ¿Cómo sé que yo tengo temor de Dios? ¿Cómo sé que yo tengo temor de Dios? Supongo que el temor a Dios puede ser falsificado. Y esto es lo que sería básicamente la hipocresía. ¿Podemos falsificar en alguna medida nuestro temor de Dios? Eso sería un hipócrita. Los hipócritas falsean el temor a Dios. Un fariseo ponía la mirada en el cielo, su mano en el pecho, y se inclinaba reverentemente recitando oraciones a Dios para ser oído por las personas en las plazas o en las puertas de las ciudades. Ahora, eso es un temor a Dios falsificado. Pero, si a ese mismo hombre nosotros o alguno le amarrara a un poste de madera y se le amenazara con prenderle fuego desde los pies, a menos que deje de recitar oraciones a su Dios, ¿qué creen que va a hacer este fariseo?
este fariseo va a negar a Dios. Cuando las llamas, en otras palabras, cuando las llamas arden, el falsificador no puede falsificar más, porque no ha tenido temor de Dios. Así puedo saber si mi temor a Dios es solo una falsificación o si mi temor a Dios es real. Cuando es probado por el fuego de la persecución. Y lo que Jesús enseña aquí a sus discípulos tiene todo que ver con la persecución. Él escribe o enseña eso en el contexto de la persecución de las autoridades religiosas en Israel. La importancia de confesar a Cristo en esto, entonces, lo vemos, es que revela de qué estamos hechos por dentro. Esa es la confesión. Es la prueba externa si nuestra profesión de fe es real, es muy débil o es falsa. La confesión de Cristo entonces sirve para probar si nuestro temor a Dios es genuino o es falso. En otras palabras, podemos decir que la confesión puede revelar la veracidad de nuestra salvación. Ahora, yo creo que hay creyentes que han nacido de nuevo que en algún momento pueden verse tentados a negar a Cristo. No tenemos que irnos muy lejos, solo podemos echar un vistazo a nuestro corazón y a nuestro pasado. Cada vez que pecamos es una negación de Cristo. Piensen, cuando un cristiano comete un pecado frente a un incrédulo, ¡qué decepción! ¡Qué decepción! Hemos perdido la oportunidad de predicarle a Cristo porque tenemos vergüenza por nuestro pecado. Es más, ni siquiera queremos que ese incrédulo sepa que somos cristianos, porque nos avergüenza. Y entonces perdemos la oportunidad. Un cristiano puede cometer este error, un cristiano puede llegar a negar a Cristo de esta manera. Pedro es el ejemplo primordial que encontramos en el Nuevo Testamento acerca de negar a Cristo sin necesariamente ser un incrédulo. Pero el fuego de la persecución revela nuestras debilidades o fortalezas, o revela la falsedad de un hombre que dice ser creyente cuando no lo es. Esto se ve en la persecución. Cuando confesamos a Cristo, entonces confesamos nuestra salvación. Al confesar a Cristo, confesamos quiénes somos. Al confesar quiénes somos, nos volvemos vulnerables al rechazo, a la persecución, a la hostilidad, al odio de los demás. Pablo decía al respecto esto. Él decía, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Esto es confesar a Cristo todo el tiempo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Él también le dice a su discípulo Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, le dice en el capítulo 4, en el versículo 5, 2 Timoteo 4, 5, Pablo le dice, pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y el versículo 7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos decir lo mismo al final de nuestra vida? He guardado la fe. En otras palabras, he confesado a Cristo siempre que he tenido la oportunidad. No me he tenido que avergonzar. En el libro de los Hechos, en el capítulo 21, ¿se acuerdan cuando Pablo iba a visitar a Jerusalén y llegó el profeta Agabo y anunció que Pablo iba a ser atado en Jerusalén y iba a ser llevado ante las autoridades y que iba a sufrir? Al oír esto, dice el capítulo 21, versículo 12, al oír esto, le rogamos, Lucas está escribiendo él y con otros discípulos, dice, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén, sabiendo lo que le iba a pasar. Y la respuesta de Pablo en el versículo 13 fue esta. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Este es un hombre que no era hipócrita, que tenía temor de Dios y que confesaba a Cristo. Ellos preocupándose porque él iba a ser atado por las autoridades y él ni siquiera tenía el temor de morir por su Señor.
Este es el apóstol Pablo y para continuar solo un poquito más con este mismo testimonio, él mismo en Filipenses 1:29 dice, Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Hemos recibido por la gracia de Dios la salvación, pero por la misma gracia de Dios la persecución, el sufrimiento por causa de Cristo. Así que confesar a Cristo, esta es la importancia, revela la genuinidad de nuestro corazón. Ahora, debemos meditar, regresemos a Lucas 12, noten lo que dice Jesús aquí. Lucas 12:8, os digo que todo aquel, este es el alcance de la confesión, todo aquel, esto es universal, el alcance de esta confesión es universal. Jesús está hablando de sus discípulos, pero Él está aplicando esta verdad al universo entero, al mundo entero. Eso nos incluye a nosotros. Cualquiera, en todo lugar y en cualquier tiempo, que me confesare delante de los hombres. La confesión entonces no es un llamado de Jesús solamente a los 12 discípulos como apóstoles por el lugar y la posición preponderante que tuvieron en el primer siglo. Este es nuestro llamado. Este es nuestro cristianismo. Nosotros estamos aquí. El alcance es universal para todos nosotros. Y la palabra confesar, entonces debemos entender qué significa realmente confesar. Y como mencioné brevemente la semana pasada, confesar no es meramente afirmar un credo doctrinal, aunque eso puede estar incluido aquí, pero es más que meramente repetir o recitar un artículo de fe, alguna doctrina que nosotros sostenemos. La confesión aquí no tiene nada que ver al tipo de confesión que practica la iglesia carismática, la idea de proclámalo, confiésalo, no tiene nada que ver con esto. No es la confesión tampoco limitada a la confesión que hacemos en el bautismo, como algunos le llaman la confesión bautismal. Es mucho más que eso. La confesión sobre la que Jesús habla aquí. La palabra, como les he dicho, es homologeo. Homologeo. Esta es una palabra compuesta por dos palabras. La primera palabra es homios. Esta palabra significa de la misma naturaleza o similar, de la misma naturaleza o similar. Y la otra palabra es logeo, homologeo. Y logeo significa hablar o decir. Homologeo entonces significa decir lo mismo, hablar lo mismo, decir algo similar a alguien más que ha dicho algo, en este caso Cristo, nuestra fe cristiana. Nuestra fe cristiana entonces se resume no únicamente, pero sí principalmente a confesar algo con la boca. A proclamar, a predicar, a hablarlo, a articularlo con las palabras que salen de nuestros labios. No hay cristianismo si no hay palabras que hablemos. Por eso en esta iglesia no tenemos mimos, no tenemos teatro y no tenemos danza. Porque nada de esto hay palabras de instrucción y de enseñanza de la Escritura. Esto no edifica, solo distrae. El movimiento que comenzó Jesús, el cristianismo y los evangélicos pertenecemos al grupo de los que hablan, de los que confiesan con la boca, homologeo. Hablamos nuestra fe, enseñamos nuestra fe, profesamos, proclamamos, predicamos nuestra fe, la enseñamos y la compartimos con palabras. Esto ha sido así desde un principio. Dios en su naturaleza es así. Él se ha revelado por medio de palabras en la Escritura. Dios es un Dios verbal, es el mismo nombre de la segunda persona de la Trinidad, es el Logos, el que vino a revelar al Padre. Esta era una palabra homologea utilizada en el griego secular, muy antigua, ya desde el siglo V antes de Jesús. Se utilizaba esta expresión y aún en ese entonces significaba eso, decir la misma cosa. Decir la misma cosa, estar de acuerdo con otro en una declaración que se ha hecho. Esa es la idea de este término. Así que aquí en este contexto, en Lucas 12:8,
Esta palabra refleja el uso secular del término homologueo para denotar un testimonio público, un testimonio solemne y comprometido ante una corte. El mismo uso de esta palabra indica que tiene que ser algo hecho públicamente. No existe una confesión privada. No existe tal cosa. De hecho, hablar de confesión sin personas alrededor no tendría ningún sentido. Una confesión tiene que ser hecha en público, rodeado de personas, y este es el sentido natural de esta palabra. No es un asunto privado, sino una declaración pública de lealtad, homologueo, confesar. Y esta es la palabra entonces que utiliza aquí, y esto es lo que inició el gran movimiento cristiano. Desde los primeros siglos, los apóstoles confesaron a Cristo. Esta confesión de los apóstoles se la entregaron a la iglesia una vez que ellos desaparecieron. Y la iglesia en los siglos continuó confesando a este Cristo y lo que esto significa al mundo entero. La iglesia fue perseguida por esta misma causa, pero la iglesia prevaleció por esta misma razón, porque continuó profesando a Cristo. Así que confesar a Cristo es una tarea pública, no privada. Noten que aquí mismo Jesús en el versículo 8 dice: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, fíjense en la palabra hombres, no dice delante de los cristianos o delante de la iglesia. Dice delante de los hombres, ántropos. Él usa una palabra muy general para incluir incluso a los no creyentes. Esta es una confesión. Jesús tiene la intención de decir a sus discípulos que ustedes deben realizar ante los no creyentes. Autoridades o no autoridades gentiles, hostiles al cristianismo, esta confesión debe ser hecha. Y aún podemos decir incluso esta frase delante de los hombres es algo redundante. Porque una confesión siempre se hacía delante de los hombres. Nunca se hacía en ausencia de personas. Jesús está utilizando aparentemente una redundancia. Claro que se hace delante de los hombres. ¿Por qué Jesús entonces añade la frase delante de los hombres? Porque Él la va a utilizar más abajo en la siguiente línea como una correspondencia. Una correspondencia. ¿Cuál es la correspondencia? Al final del versículo 8 Él dice: delante de los ángeles de Dios. En otras palabras, de lo que ustedes si confiesan o no y lo que hagan delante de los hombres, de eso va a depender lo que va a pasar con ustedes delante de los ángeles de Dios, en la misma presencia divina. Esto tiene repercusiones. Esta es una advertencia, sí. Esta es una promesa también, sí. Esta es una fuente de ánimo, sí. Pero también es una fuente de temor por el juicio. Así que nuestra fe no debe ser privada. Nunca debe ser privada. Este es el carácter del cristianismo y es lo que lo separa de otras religiones. Nosotros somos la única religión en esta tierra y en este planeta que no solamente lleva el nombre de su originador, que es Cristo, somos cristianos, o el cristianismo. Puede haber que haya alguna otra religión que lleve el nombre de su autor o de su originador, pero sin duda nosotros somos la única religión que confesamos que no solo fue comenzada por Cristo, sino que depende de Cristo y que nuestra salvación depende de ese mismo personaje. Eso es lo que separa el cristianismo del budismo, del islamismo y de cualquier otra religión. Este es el inicio de la confesión. Este es, si ustedes quieren verlo de esta manera, es el inicio de los credos en la historia de la iglesia. Siempre fue algo público. Cristo entregó esta confesión, como les decía, a los apóstoles a la iglesia. Somos un movimiento que tiene 2000 años de antigüedad y que siempre ha transmitido el mismo mensaje y lo ha hecho siempre públicamente, no en privado. Ahora, hablamos de confesar a Cristo. Jesús dice que deben confesarle a Él. ¿Cuál es el contenido de esta confesión? ¿Qué es? ¿Qué es lo que debemos confesar? Bueno, Jesús solamente dice: os digo que todo aquel que me confesare. En el idioma original hay un poco más de énfasis.
Él dice, el que me confiesa a mí. El que me confiesa a mí. ¿Cuál es el contenido de esta confesión? ¿De qué se trata esta confesión? ¿Debemos proclamar nuestras posiciones escatológicas? ¿De esto se trata? ¿O cuestiones secundarias del cristianismo? Parece que no. La confesión se trata acerca de Cristo. Déjenme ayudarles. Lo que dice el Nuevo Testamento, esta es nuestra confesión. No voy a leer estos pasajes, pero voy a pasar muy rápido por ellos. Mateo 16:16, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Marcos 14:62 dice, Jesús, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. Jesús dice ante la pregunta, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres el Rey de Israel? Él dice, yo soy, yo soy. Marcos 15:39, cuando Jesús vio la fe del centurión, cuando Jesús está crucificado en la cruz y acaba de morir y el centurión ve todo lo que pasó, el centurión confiesa, esta es la confesión de Cristo en los labios de un pagano. El centurión dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Los autores entonces de los evangelios ponen la confesión de Cristo, algo que ya era muy conocido en el tiempo de ellos. Jesús ya había resucitado hace muchos años, la iglesia ya había nacido, y es cuando ya la iglesia había nacido que ellos escriben estos evangelios. La confesión de quién era Cristo era muy conocida, y ellos estratégicamente ponen esta confesión en los labios de diferentes personajes en el pueblo judío y en el pueblo gentil. En Juan 11:26, no solo los autores lo ponen en los labios del propio Jesús, de otros judíos o de un pagano como el centurión, sino en la boca de mujeres también. En Juan 11:26, Jesús hablando con Marta acerca de la resurrección, ella respondió, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Esta es la confesión de Marta. Qué confesión, qué revelación en los labios de esta mujer. Y para terminar, en 1 Timoteo, el capítulo 6, noten lo que lo que Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 6:12. 1 Timoteo 6:12 le dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Tú, Timoteo, has hecho una buena profesión. ¿De qué profesión está hablando Pablo allí? Bueno, él no lo revela o no lo desentraña de manera explícita, pero con mucha probabilidad de certeza podemos decir que es la profesión de la identidad de Cristo. Probablemente cuando Timoteo llegó a la salvación o cuando fue ordenado o alguno de estos eventos, él hizo una profesión de fe. En el versículo 13, noten, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Cuál es la buena profesión que Jesús hizo estando delante de Poncio Pilato? Cuando analizamos el recuento de Jesús ante Pilato, vemos que a duras penas Jesús quería conversar con Pilato y a duras penas le quiso responder, pero hay algo que Jesús hizo ante Pilato y ante Herodes, y es que él nunca negó que era el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Esa fue su profesión. Al no negarlo, lo afirmó. Él confesó esto. Esta es la confesión. ¿Cuál es el contenido de la confesión? Es acerca de la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Cristo? Esta es nuestra confesión. Esto es lo que nosotros hablamos y enseñamos. Y esto obviamente tiene una tremenda implicación para nuestra vida. Ahora, naturalmente, confesar a Cristo tiene que ser más que simplemente hablar cosas o decir cosas acerca de Él. Por más importante que esto sea, es más que simplemente reconocer que somos seguidores de Jesús, que somos sus discípulos, aunque incluye esto, la confesión, pero es más que esto. Y sabemos que es más que esto porque encontramos en la misma instrucción de Jesús en el Sermón de la Montaña, en Mateo 7,
Él casi concluye este sermón del monte con estas palabras de advertencia a los que le estaban escuchando. En el versículo 21 dice, Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto es confesar a Cristo. Tú eres el Señor, tú eres el Señor. Es una confesión, sí, pero no es todo lo que comprende la confesión. Esta es una confesión verbal, está bien, pero hay más que esto. Jesús dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Noten el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Este es Judas. Judas confesó a Jesús como el Señor. Judas probablemente hizo milagros. Judas enseñó a otros acerca de quién era Jesús y el cumplimiento en él de todo el Antiguo Testamento. Pero Jesús aquí dice, aunque hagan todo esto, aunque me confiesen y aunque me sirvan, aún así eso no es suficiente y no es todo lo que comprende confesar a Cristo, porque a estos Jesús les va a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es más entonces que una mera profesión, es más incluso que servir a Cristo. Es más que servir a Cristo. Puede ser que alguien confiese la lealtad a Cristo y puede ser que alguien en alguna medida la demuestre dentro de la iglesia. Pero a la luz de este pasaje podemos decir que confesar a Cristo es más que profesarle con los labios y es más que servirle con nuestro cuerpo. ¿Qué es confesar a Cristo? ¿Qué es confesar a Cristo entonces? ¿Qué es lo que nos distingue? ¿Qué distinguiría mi confesión de Cristo de la confesión de un falso creyente que le sirve con sus labios y le busca seguir con sus obras? ¿En qué nos distinguimos entonces? Ahora, si ustedes me dejan de mostrarles lo que significa confesar a Cristo con una ilustración un poco extensa, pero si ustedes tienen paciencia, podremos entender lo que significa confesar a Cristo, lo que Jesús dice aquí. Vayan a Hechos el capítulo 7. Hechos el capítulo 7. En Hechos 7, ustedes recuerdan, Esteban, el diácono quizá más sobresaliente en la iglesia primitiva, estaba siendo acusado de negar la ley de Moisés por los judíos, las autoridades allí en Jerusalén, y entonces le llevaron ante el concilio, ante el Sanedrín para interrogarlo y querían asesinarle como habían asesinado a Jesús. Hasta este punto nadie había muerto todavía. Dice en el capítulo 7, le preguntan a Esteban, ¿es esto sí? ¿Es verdad? ¿Es verdad lo que están diciendo? ¿Que tú estás negando la ley de Moisés, confesando a Jesús y hablando acerca de él? Noten la respuesta de Esteban. Esto es confesar a Cristo. Él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando ¿dónde? En Mesopotamia, no en Jerusalén. No en Jerusalén. En Mesopotamia, antes que morase en Harán. Esteban dice, Dios se reveló a Abraham, no en Israel, sino fuera de Israel. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra y de los caldeos y habitó en Harán, y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. En otras palabras, la revelación de Dios a Abraham no se llevó a cabo en Israel, sino fuera de Israel. Recuerden, Esteban quiere comunicar la verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que ha venido para dar salvación a los gentiles, no solo a los judíos. Dice el versículo 5, y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. En otras palabras, Abraham fue salvo, Abraham recibió la revelación de Dios, pero Abraham ni siquiera vivió en Jerusalén, ni siquiera vivió en Israel como poseyendo la tierra, fue un peregrino en esta tierra.
Versículo 6, y le dijo Dios así, que de su descendencia seré extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años, mas yo juzgaré, dice Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. ¿Dónde Dios redimió a Israel? ¿En qué lugar? ¿En Canaán o fuera de Canaán? ¿En Jerusalén o fuera de Jerusalén? Fuera de Jerusalén. Fue en Egipto que Dios redimió a Israel, los liberó de la esclavitud de Egipto y dio su revelación en el desierto. El versículo 8, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. ¿Quién vendió a José? ¿Quién vendió a José? Sus hermanos. ¿Y quiénes eran sus hermanos? Los padres de la nación de Israel. Si ustedes notan lo que Esteban está diciendo, ustedes se jactan de ser judíos e israelitas. Y yo les estoy mostrando en todo el Antiguo Testamento que los israelitas han sido malos y siempre han perseguido a los hombres de Dios. José fue una víctima de ellos. Versículo 10, y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. ¿Dónde no hallaban alimentos? En la tierra donde se encontraban con Jacob y el resto de los hijos. Se supone que la presencia de Dios estaba allí, pero ellos estaban pasando hambre. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez a pedir comida a Egipto. Dios no estaba solamente con Jacob, Dios estaba en Egipto también, con los gentiles, con José. Y en la segunda, José, versículo 13, se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José, y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas, y descendió José a Egipto, Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Y nosotros sabemos lo que ocurrió después de esto. El rey maltrató al pueblo de Israel en Egipto, pero nació un hombre en el versículo 20 que se llamó Moisés. Moisés. Ahora este es el punto casi central del sermón de Esteban, porque la jactancia más que cualquier otro personaje de los judíos estaba en Moisés. En Moisés. Y ellos estaban diciendo que Esteban negaba las leyes y prácticas de Moisés. Y Esteban sabía esto. Y ahora va a hablar de Moisés. Y dice, Moisés nació y fue agradable a Dios y fue criado por 3 meses en casa de su padre. Versículo 21, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Moisés fue criado por los egipcios, no fue criado por los israelitas. Y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido, es decir, mató al egipcio, cometió homicidio. ¿Quién cometió homicidio? ¿Quién cometió homicidio? El padre espiritual de los israelitas, en quien ellos se jactaban, Moisés. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? ¿Quién le dice esto a quién? Eso es lo importante para Esteban aquí. ¿Quién le dice esto a quién? ¿Quién le dice, quién eres tú? ¿Quién eres tú que quieres gobernar y ser juez sobre nosotros?
¿Quieres matarme a mí como mataste al egipcio? ¿Quién le dice esto a Moisés? Un israelita. Un israelita. El odio y la hostilidad de los israelitas hacia Dios no era nueva. Y Esteban está mostrando esto a los judíos. Al oír esta palabra, versículo 29, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasaron 40 años y se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza, un ángel, el ángel de Jehová, Dios mismo. ¿Dónde se le apareció? ¿En Israel, en Jerusalén? No, en el desierto, en el monte Sinaí. Y este lugar fue llamado un lugar santo. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ahora, la tierra santa es un concepto reservado solo para Israel, para Jerusalén, la tierra santa. Y aquí Esteban está diciéndole a los judíos: tierra santa, donde sea que Dios esté y se manifieste. No solo Jerusalén, no solo Israel. La evidencia está en el Antiguo Testamento, en las propias palabras de Dios. Esto es tierra santa porque yo estoy aquí revelándome a Moisés. Tanto así que Moisés se quitó sus sandalias. Versículo 34, ciertamente, dice Dios, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Y dice Esteban, a este Moisés, a quien habían rechazado. Este es el énfasis. Los israelitas habían rechazado a Moisés aún antes de que Moisés vaya a liberarlos a Egipto. A quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. ¿Cuál es la comparación aquí? ¿Cuál es la comparación? Si ustedes solo reemplazan el nombre de Moisés por Cristo. Esto es lo que en realidad está queriendo comunicar Esteban. Esteban está haciendo una comparación entre Moisés y Jesús. Y está diciendo: a este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Ellos rechazaron a Moisés, y Esteban está diciendo: así mismo como nuestros padres rechazaron a Moisés, ustedes están rechazando al libertador que ha venido, que es el Mesías. Verso 36, este los sacó, hablando de Moisés, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Ahí está la comparación entre Moisés y el Mesías. Versículo 38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres, noten, no quisieron obedecer. Implícitamente, así como ustedes tampoco. Esteban les dice a los judíos, sino que desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Versículo 41, y se hicieron un becerro y se regocijaron con el becerro. Y Dios se apartó de ellos y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está citado en el libro de Amós. Noten el versículo 44. Tuvieron entonces nuestros padres el tabernáculo, dice Esteban a los judíos, tuvieron el tabernáculo del testimonio, el arca del pacto, en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué a tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David.
Este David halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. En otras palabras, ustedes, judíos, que se jactan de que la presencia de Dios está en su templo, en el templo que tienen ahora en Jerusalén, levanten un poco más la mirada y vean el testimonio del Antiguo Testamento. La presencia de Dios estaba en el arca del pacto que estaba en el desierto. En el desierto, no en Israel, no en Jerusalén, sino en el desierto. El desierto de los gentiles. Allí estaba la presencia de Dios y fue puesta en el templo gracias a que David halló gracia ante Dios y Salomón su hijo le edificó una casa, aunque no hay casa que le pueda contener. En el versículo 49 Esteban cita el Antiguo Testamento y dice: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Esta es la aplicación. Entonces, si Dios ha revelado eso en el Antiguo Testamento, su presencia no está limitada al templo. Porque ellos se jactaban de que Dios solamente estaba en su templo y Dios solamente estaba con ellos. La aplicación viene entonces en el versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Esto es confesar a Cristo en el contexto de la persecución. Yo no creo que Esteban estaba diciendo estas cosas lleno de odio. Esteban estaba diciendo estas cosas al inicio de este pasaje. Se nos dice que él tenía el rostro como el rostro de un ángel, no de un demonio, sino de un ángel. Y así pronunció todas estas palabras, proclamó el Evangelio, reveló la verdadera naturaleza de Cristo y confrontó el pecado del pueblo judío. Dice el versículo 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Ustedes están en la gran compañía de los israelitas que mataron a los profetas, porque ahora han matado al Mesías, al Hijo de Dios. Versículo 53, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. En otras palabras, ustedes no solo son los autores de la muerte del Hijo de Dios, el Mesías prometido del Antiguo Testamento, ustedes ni siquiera guardan la ley del hombre a quien tanto veneran, que es Moisés. Ustedes quebrantan esa ley. Ni siquiera son buenos judíos, les dice Esteban. Bueno, oyendo estas cosas, naturalmente, el versículo 54, pueden imaginar, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Las horas de Esteban estaban contadas, iba a morir, no iban a tolerar esta confrontación. Pero noten el versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y él dijo, he aquí, veo los cielos abiertos. Esta es la confesión de Esteban, la última confesión de Esteban. He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. En el idioma original se entiende que Jesús no está sentado, sino parado. Está a la diestra de Dios, parado. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Dios le mostró esta visión a Esteban? Bueno, por la misma razón que el mismo Jesús enseña aquí en Lucas 12:8. Él dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, ¿qué dice? También el Hijo del Hombre, esta es la recompensa de confesar a Cristo, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. ¿Saben lo que estaba haciendo Jesús allí?
Parado. ¿Por qué parado? Cuando el autor a los Hebreos nos dice que una vez que Jesús fue al cielo, Él se sentó, ¿se acuerdan? Se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué significa que Jesús, el Cristo, se sentó a la diestra de Dios después de ascender al cielo? Significa que ya no se requieren más sacrificios, que Él fue el último sacrificio. El perfecto sacerdote ya no tiene que sacrificar más, por tanto se sentó a la diestra de Dios. Consumado es, dijo Él en la cruz. Cristo está sentado a la diestra de Dios, pero aquí Esteban nos dice que lo vio a Jesús parado a la diestra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo Jesús? Está haciendo esto. Está confesándole a Esteban delante de los ángeles de Dios. Jesús está abriendo sus brazos y está diciendo, este hombre me ha confesado. Este hombre me ha confesado. Este hombre ha sido leal. ¿Qué significa confesar a Cristo? ¿Qué significa confesar a Cristo? Es más que confesarle con nuestros labios, es más que servirle con nuestros cuerpos, es renunciar al yo. Es reconocer que la vida de Cristo es más importante que la mía. Es considerarle a Él más importante que nosotros. No es un favor que le hacemos a Dios, es un privilegio que no merecemos. Confesar a Cristo es serle leales. Jesús enseñó este principio en Lucas 9. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto es confesar a Cristo. El capítulo 14 de Lucas dice lo mismo. También Jesús enseña el mismo principio. Si alguno no está dispuesto a abandonar a algún familiar para venir en pos de mí, no es digno de mí. Y de Él al final dice, se avergonzará el Hijo del Hombre delante de los ángeles de Dios. Confesar a Cristo es renunciar al yo, reconocer que Él es más importante que mi salud, es más importante que mis posesiones, es más importante que mi propia vida. Y aunque me gane la hostilidad, el odio, la separación, el ostracismo y la persecución del mundo, voy a confesar quién es Cristo cuando la gente necesita escucharlo. Voy a decir lo que la gente necesita escuchar en el contexto que necesita escuchar, en el tiempo y en el lugar que necesitan escucharlo. Esto es confesar a Cristo. Si les pongo un ejemplo en el tiempo contemporáneo para ir terminando, porque si no, no pueden regresar a sus casas. En el tiempo moderno, en el tiempo contemporáneo, ¿qué sería confesar a Cristo? Siempre entendemos que confesar a Cristo es algo impopular. No es eso lo que define confesar a Cristo, pero a menudo el mundo nos enseña esto, la experiencia y la historia. En el tiempo presente, confesar a Cristo sería decirle a alguien, ustedes van a decir qué repetitivo con este tema, pero en el tiempo presente confesar a Cristo sería decirle a alguien, abre tu iglesia, anda a la iglesia y proclama a Cristo desde el púlpito a gente estando en la iglesia. Eso es confesar a Cristo en el tiempo presente. Ven que no es popular, nunca ha sido popular confesar a Cristo, pero en este tiempo contemporáneo, en este tiempo moderno particular en el que estamos viviendo, esto es, así se ve la confesión de Cristo. Esto es lo que hizo Esteban. Esteban no habría tenido ningún problema si afirmaba lo mismo que los judíos afirmaban, y él podía hacerlo como judío, pero él fue más allá, él renunció al yo. Él dijo, yo no, Cristo, sí, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, como dijo Pablo. Esto es confesar a Cristo. La recompensa y al mismo tiempo la advertencia están aquí en estos mismos pasajes. Si le confesamos, el Hijo del Hombre, ¿por qué Hijo del Hombre? ¿Por qué Jesús no dice yo le confesaré? Como en Mateo sí dice, yo le confesaré. Aquí dice, el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. El Hijo del Hombre es el que tiene la autoridad y el dominio sobre todas las naciones. Esto es lo que nos enseña el libro de Daniel. El Hijo del Hombre, el que recibe la autoridad sobre todas las naciones, dice Jesús, le confesará delante de Dios, delante de su presencia. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios.
una recompensa y una advertencia al mismo tiempo. Pero qué consolación para nosotros, qué privilegio confesar a Cristo. Yo no merezco confesar a Cristo, no merecemos. Este es un privilegio del que Dios nos ha dado la oportunidad de participar. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos por este tiempo. Señor, hay más que este principio puede comunicarnos en el Nuevo Testamento. El tiempo es limitado, pero Señor, rogamos que nos ayudes a reconocer, no son los fuertes los que te confiesan, así como Esteban y como Jesús enseña por principio a sus discípulos en Lucas 12. Porque no hay cristianos fuertes, hay cristianos débiles. Y sabemos por tu palabra que hay cristianos que saben que son débiles. Esta es la diferencia. Y nosotros rogamos, Señor, que nos hagas cristianos que saben que son débiles, para que en medio de nuestra debilidad tú nos des la fortaleza. Esto no se trata de levantarse despiadadamente y amenazar a todo el mundo. Esto se trata de reconocer nuestra debilidad para que tu Espíritu utilice nuestra dependencia y nos hagas fuertes en Cristo y seamos capaces de confesarle a Él, al mundo hostil de allá afuera. Y tenemos, Señor, la promesa más segura. En medio de todo esto no nos has dejado solo, porque ¿cómo lo haremos? En los siguientes versículos Jesús enseña cuál es el rol del Espíritu Santo en todo esto, que mora en nosotros y que hace que esto sea posible. Gracias, Señor, por tremenda promesa, por esta recompensa, por el privilegio de confesarte a las naciones. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración para despedirnos esta tarde. Gracias, Padre, te damos por este día que nos has dado de gozar en tu presencia. Santifícanos, Señor, por medio de tu palabra. Santifícanos hoy, santifícanos mañana y pasado mañana y en toda esta semana. Que nuestra mente esté consumida por tu presencia y por la revelación de Cristo en tu palabra. Y esto, Señor, nos lleve a confesar a Cristo, no a negarlo con nuestro pecado, con nuestra vergüenza o con nuestro temor por nuestra salud o temor a las autoridades, sino a confesarte a ti, a hacerte leales a ti, que eres el Rey del universo, el dueño de todas las naciones. La promesa es grande para nosotros, Señor, y la esperamos con ansias. Ahora, Padre, despídenos con tu presencia, llévanos con tu cuidado a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén.